arranco un poco presentando Bueno. estas jornadas virtuales, digamos, este ciclo de charlas. Está organizado por el grupo de becarios y becarias de la Secretaría de Extensión de Veterinaria. La idea de este ciclo es poder compartir un poco el qué es extensión, de qué forma se puede llevar adelante, cómo se fue adaptando en esta pandemia. La idea es más adelante también ir entrevistando a docentes de los distintos proyectos, a gente de organizaciones, así que va a ser un poco un popurrí de cosas, y hoy arrancamos con la base, digamos, de qué es para todos nosotros y qué sabemos de lo que es extensión. Así que ahí le doy el inicio a Nicolás, que va a estar entrevistando a Alicia Antonini, que es la actual secretaria de Extensión de nuestra facultad, y a Elena del Barrio, que es la secretaria que nos acompañó en la gestión anterior, así que ahí tenemos bastante para charlar. Al final de todo esto, eso me olvidaba, al final de todo esto la idea es que podamos hacer preguntas, todos los que quieran, si quieren abrir el micrófono, y si no por el chat, escribimos y seguimos debatiendo un poquito sobre eso. Bueno, bien, voy a dar comienzo entonces a la primera pregunta, que va dirigida hacia Alicia, en este caso, que es, con todos estos años de experiencia, ¿no?, en lo que es la extensión, ¿cómo me podrías definir y de qué hablamos cuando decimos de hacer extensión, digamos? Bueno, la respuesta no es fácil, porque en nuestras cabezas la idea de extensión tiene múltiples facetas. Algunos consideraron durante mucho tiempo que era todo lo que se hiciera extramuros, es decir, fuera de la facultad o fuera de la institución, todo lo que se hiciera fuera de la institución era la manera en que la universidad gestionaba su hacer en el medio. Pero en ese tiempo, cuando se pensaba solamente en esto, la idea siempre era un camino de ida. O sea, salíamos de la facultad hacia la extensión. Entonces, depositábamos y volvíamos. Pero esta idea, hoy en día hemos trabajado mucho en eso, ha quedado pequeña, por decirlo de alguna manera, o muy parcial. Porque a lo largo del trabajo en extensión hemos visto que la manera de desarrollarlo correctamente es cuando realmente comprometemos al grupo de trabajo con el territorio donde se desarrolla el trabajo, con las personas que se comprometen a llevar adelante el trabajo. Y ya no es un camino de ida que va a depositar cosas, sino es una construcción nueva donde no solamente hay una expresión muy común en extensión que habla de intercambio de saberes, pero a lo mejor la palabra sola no significa la realidad, que es el compromiso de yuxtaponer, de amalgamar, de construir, creo que es la palabra más correcta, entre el conocimiento que puede aportar cada uno, la realidad de cada uno y las posibilidades concretas de ejecutar y de llevar a cabo un proyecto cualquiera sea. Bien. Ahí, más o menos, Alicia me decía lo de ir y depositar, ¿no?, en un territorio y llevar de la facu hacia otro lado y hacer, digamos. Y ahora, quizás, evaluando esa cuestión, te pregunto a vos, Elena, ¿qué cambios ves que ha habido en la extensión a lo largo de estos 10 años, por ejemplo? En las formas, digamos, de hacer, en la visión que se tiene hoy en día, en esas cuestiones, más que nada. Quizás ha cambiado bastante. Sí, sí, es todo un camino de ida, como digo yo, se ha ido moviendo todo, la hemos hecho muy, muy nuestra la extensión, se ha peleado mucho por mostrarla, por sacarla del discurso, porque lo que explicaba muy bien Alicia, y si uno piensa, según el estatuto, es una de las funciones primordiales de la universidad junto a la investigación y la docencia. En la realidad, y todos lo hemos conocido, no es tan igualitaria, ¿no?, el desarrollo de estas tres funciones. La extensión
durante mucho tiempo creo que estuvo algo marginada de alguna manera, ¿no? Poco reconocida, poco visibilizada. Y una de las cosas que más me gustaría marcar es cuánto se visibilizó, cuánto se trabajó, cuánto se fue hacia adelante, ¿no? En realmente demostrar lo que puede ser la extensión. Porque, como bien decía Alicia, la extensión es esa llegada al territorio que es indispensable, porque si no el conocimiento que generamos en la universidad, tan rigurosamente áulico, queda muy encerrado ahí. El hecho de ser útil a la sociedad, de transmitir, pero no desde, como decía, ya voy y deposito, que es cierto, eso ya se superó, Alicia, muy bien, comparto totalmente, entrar en ese diálogo de donde hay más horizontalidad. Yo enseño y aprendo. Escucho al estudiante, escucho el profesor o el docente sale de esa posición de transmitir el conocimiento y nada más. Se escucha a los actores no universitarios, el productor, las instituciones, el barrio, y eso realmente ha hecho justamente lo que comentaba recién ella, que aprendamos a construir en conjunto, que es en realidad para lo que sirve, formar estudiantes autónomos y que tomen responsabilidades y sepan junto con la sociedad y con las problemáticas que se les plantean, aprender desde ahí y construir entre todos, ¿no? Una suerte de solución o de conocimiento que pueda servir, que se pueda extender a todos. Bien, sí. No dan para hablar mucho, pero yo creo que los grandes adelantos fueron esos. Y la pelea que se empezó a dar hace mucho más de 10 años, ya lo dijo Joaquín P. González hace mucho, es realmente, claro, llegar a poder demostrar que somos capaces, los extensionistas, de hasta hacer el nexo correcto para la investigación y la docencia, para nutrir bien a la investigación. Investigo, y en base a la extensión investigo, y eso va a la docencia. Entonces esa integralidad que todos buscamos ha sido uno de los grandes adelantos. Y bueno, es nuestro deber y nuestro trabajo mostrarla más y jerarquizarla más. Seguir Bien, más. en cuanto a eso que mencionaban las dos, digamos, el hacer, ¿no? Esa cuestión de ir y hacer y proponer y vincular. Quizás ahora te pregunto a vos, Alicia, ¿qué es para alguien que recién se inicia en esto o que está escuchando y que no sabe mucho, qué actividades hay hoy en día? Quizás hoy en día justo por la pandemia son pocas, pero ¿qué se hace, digamos, desde la extensión? Por ejemplo, charlas, proyectos anuales de semanas, de días. Quizás comentar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es el día a día? Voy a utilizar un término muy afín a mi trabajo habitual. La extensión tiene la característica de ser muy polimórfica. O sea, todos los que han cursado genética seguramente se acuerdan de esa expresión, que significa que en extensión hay espacio para muchos tipos de actividades. O sea, podemos hacer una charla, como bien decías, podemos hacer un relevamiento de información y trabajar sobre eso, pero esos son, y yo diría con la mayor seriedad posible, lo que ahora estamos llamando actividades formales de extensión. O sea, uno puede tener una serie de actividades que son actividades de extensión, pero quizás estemos llegando al momento donde todo esto encauce en un proyecto que tenga no solo continuidad, sino que además no sea una actividad espasmódica. O sea, a veces la extensión ha sido eso. Se organiza una actividad y bueno, ya hice extensión porque organizé una actividad. Sin embargo, esa actividad no está en el marco de un objetivo, de alcanzar resultados, de concretar cambios, porque creo que también la extensión está muy asociada no solamente, como dije antes, a la palabra construcción, sino también a la palabra transformación. O sea, cuando hay una verdadera actividad de extensión en un territorio determinado, debe haber un proceso de transformación. Entonces, si bien todo es válido y todo es bueno y todo suma a la actividad,
Lo importante es, como dijo Elena, empezar a pensar la extensión como algo integral, donde de manera simultánea y paralela se va construyendo docencia, investigación. En el medio de la extensión surgen temas de investigación, surgen dudas de los estudiantes para resolver, y ahí estamos haciendo docencia, porque estamos también enseñando, y esto implica un compromiso a largo plazo de los docentes, de los estudiantes y de las personas involucradas en la actividad. ¿Y por qué digo esto? Porque también esto es nuevo, es algo de lo que en estos últimos años, si lo medimos en términos de proyectos, cuando Elena comenzó su secretaría había 3, 4 proyectos funcionando, ella termina su gestión con casi 12, 13 proyectos, más de duplicada la actividad, y ahora tenemos más de 20 proyectos en ejecución. ¿Qué significa esto? Que evidentemente estamos dándole un marco o un marco de referencia a las actividades que puedan perdurar en el tiempo y que permitan la producción de transformaciones, como estamos diciendo. Y podemos ver en algunos de los proyectos los cambios que se han operado a través del tiempo. Por mencionar un proyecto que es conocido por casi todos, por la actividad que desarrolla, podríamos mencionar Manos de la Tierra, que fue uno de los pocos proyectos que eran anteriores a la gestión de Elena, y que a lo largo de todos estos años ha ido creciendo, creciendo, creciendo y produciendo transformación en aquellas personas que están involucradas en el tema. Bien, yo me voy a quedar con eso de, si ven que anoto es porque voy mechando con palabras que ustedes me van diciendo, que me parece que está bueno que queden, como por ejemplo transformación, compromiso. Quizás ahora voy con vos, Elena, con el hecho de qué te puede aportar, hablando un poco de la transformación, del compromiso que hay en el hacer extensión. Me refiero a qué te puede aportar en el profesionalismo, ¿no? ¿A qué le puede aportar a un futuro veterinario el hacer extensión? Eso puede ser que se comprometa más con lo que hace, puede ser que se transforme y vea una realidad social diferente. No sé qué te aportó a vos. Claro. ¿Nos querés No, contar? seguramente, porque es muy distinto, es un poco el enseñar desde el problema la extensión, porque involucra mucho más, despierta mucho más el entusiasmo, las ganas de trabajar, de construir, de transformar, como decía Alicia. El hecho de que, como decía ella, sea extramuros, o sea que uno sale, toma contacto con la realidad. Porque una cosa es estudiar una problemática desde un pizarrón o desde un slide, y otra cosa es vivirla. Es el trabajar con el que la está sintiendo, con el que tiene el problema, con la institución que está en el lugar, con el productor que no llega, con el agua que está contaminada y entonces no sirve nada. Porque como decía ella, uno hace un proyecto, y esa es una característica de la extensión. Hace un proyecto y resulta que en el andar te das cuenta que salís para un costado. ¿Por qué? Es porque el territorio y el actor te marca la realidad, no era como a vos. Por eso es tan importante el diálogo, porque vos no podés, por ejemplo, yo estoy en producción de aves y pilíferos, no puedo ir a dar gallinas ponedoras porque yo sé dar eso y a mí me gusta. O sea, me obligo a ir al territorio y capaz que termino hablando de cerdos, o de la calidad del agua. Entonces, no tenemos que perder de vista que no es salir de la facultad a hacer una práctica cualquiera, es inmiscuirse relacionarse con la realidad, con los distintos actores, tomar la problemática, bajar esos conocimientos que estamos adquiriendo como veterinarios, porque no se puede olvidarlo, desde la visión de veterinario, pero con una visión social y de realidad. Entonces, en definitiva, ¿qué te aporta? Me parece que un profesional mucho más, más autónomo, más sensible, más capaz de transformar, más amalgamado con la realidad. Y creo que el que entra en la extensión es como un caminito de ida a eso, ¿no? Porque lo va viendo de otra manera. Uno se puede dedicar a distintas cosas después, pero es muy interesante, es muy valioso y uno trata con las personas en forma directa y eso es indescriptible, no se puede, es un valor agregado que nos da la extensión a nuestra profesión que, bueno, es muy valioso. Sí, y creo que el hecho de hacerlo fuera de la facultad te da otro marco a otro diálogo y a otro hablar, ¿no? Que es el que te encontrás fuera, digamos, con una charla, no sé, entre amigos, quizás el día de mañana, o
o fuera de lo que es un consultorio o una veterinaria en sí, un shop, lo que fuese. Y con eso eso es lo que hablábamos de la horizontalidad, de que no es que yo me paro como profesora, como docente y te voy a explicar y qué sé yo. Capaz que voy a un lugar que están haciendo avicultura y con los chicos vemos una realidad que, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? No era lo que estábamos hablando adentro del aula, claro, porque ahí era todo perfecto. Y bueno, la realidad no siempre es esa. Y con Claro. eso que decís de que la realidad no es esa, me voy con Alicia y voy a preguntarle más que nada qué aporta, qué siente que aporta la comunidad a los proyectos, al profesional. O sea, ¿qué le puede aportar un proyecto a la comunidad y qué le puede aportar la comunidad al proyecto? Sería la pregunta en sí. Y bueno, te dejo desarrollarla como quieras. ¿Y qué te ha cambiado a vos, digamos, también? Eso, como profesional, la comunidad. Eso está Bien, bueno también. sí, por supuesto. La comunidad puede aportar desde distintos ángulos. El primero es empezar a reconocer en el otro que hay cosas que sabe que yo no sé, por más que yo sea profesional y tenga cierta experticia. Hay algo que todos deberíamos tener como premisa, pero no es siempre así, o por lo menos por ahí lo decimos, pero no lo tenemos tan incorporado, nos sentimos que sabemos más. Entonces, hay que olvidar. Claro, está buenísimo descubrir que uno va a un lugar donde alguien encontró una solución que yo no había encontrado. Esa, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo sencillo para que se entienda. Nosotros en nuestro proyecto acá en la zona de Abasto, sobre producción pecuaria para autoconsumo, bueno, ahí mi primer golpe, yo trabajo con conejos, toda la vida trabajé con conejos, entonces propusimos trabajar con conejos, nadie quiso conejos. Así que todo el mundo quiso gallinas, quisieron ponedoras, así que después tuvimos que ir a pedir un poco de auxilio a la cátedra de aviar, cosa que es también fundamental, porque eso obliga puertas adentro a conectarnos entre nosotros, porque si la necesidad o el interés pasaba por otro lugar, por más que a mí me gustan mucho los conejos o las cabras, con las cabras sí tuvimos más éxito, pero nadie quiso conejos, a todos les daba pena eventualmente. El problema que tenemos con la producción de conejos siempre es el mascotismo. Pero bueno, finalmente llevamos las gallinas ponedoras, comenzaron a producir y de repente en el verano llovió muchísimo. Y entonces nos llaman por teléfono que, bueno, que les había llovido mucho y que se habían encontrado con que la zona donde habían armado los gallineros se había inundado un poco. Entonces fuimos a ver. Y sí, en un caso se les había inundado, les propusimos algún arreglo y qué sé yo, pero fuimos a un lugar donde a preguntarles cómo les fue con el tema del agua. No tuvimos problema. Ustedes lo habían puesto en un lugar alto, fue mi gran solución, estaban en un lugar alto. No, estamos en la bajada, porque lo pusimos en el lugar. ¿Y cómo hicieron? No, lo que pasa es que yo justo podé, tenían una especie de buenísimo. separador verde, justo lo había podado, así que tengo una parva como de 2 metros, y lo que hice cuando vi que se empezaba a juntar agua, llené el piso con las ramas. Y cuando vi que se mojaban, volví a poner. Y con eso resolvieron el problema. Cosa que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Las gallinas estuvieron siempre sequitas, porque nunca les llegó el agua, y fue una alternativa que se les ocurrió fundamental. Y de hecho, y ahora les digo por qué lo comparto, yo tengo una canaleta en el fondo de casa que los perros cuando llueve corren por ese lugar y se mojan. ¿Y saben qué estoy haciendo desde ese día? Todas las ramas que se caen, voy y las tiro a ese lugar, y entonces los perros caminan sobre las ramas y no se mojan. No sé si el ejemplo es suficientemente gráfico, pero quiero decir, sí, claro, todos podemos aprender algo de alguien, aún como profesionales. Y también como profesionales, a veces es difícil compatibilizar lo que se debe hacer con las posibilidades. Entonces, también nos enfrentamos a qué recursos tiene el otro para poder nosotros orientar sobre el trabajo. Nosotros venimos a lo mejor con una receta preciosa, pero cuando llegamos, esa receta tiene un costo y seguramente en algún momento vamos a poder hablar de este tema, de los recursos que tenemos desde Extensión, ¿no? Pero bueno, el tema es que si los recursos son escasos, tenemos que optimizar lo que existe. Y eso también es un aprendizaje.
Así que nosotros tenemos mucho para aprender de la comunidad y también tenemos para aprender cómo funcionan los equipos. Cuando nosotros entramos a trabajar, donde hay un equipo de personas trabajando, aprendemos también cómo interactuar, cómo relacionarnos, cómo priorizar a unos y priorizar a otros. Cuando andamos solos por la vida, lo único importante somos nosotros y lo que nos parece a nosotros. Entonces eso también nos lo da el trabajo en la comunidad. Aprender a jerarquizar el conocimiento de cada uno y a respetar la opinión de cada uno y a escucharnos. Dios nos dio 2 oídos y una boca. Algunas hablamos como si tuviéramos 2 bocas y un oído. Pero esto tiene que ver con que tenemos que aprender a escuchar. Bien, Sí. yo me voy a agarrar, ¿no?, de ese ejemplo claro de la lluvia y la inundación, quizás más que de la lluvia. El hecho de, esto va un poco para las dos, el hecho de que hay mucha gente que confunde el asistencialismo y dar un servicio, ¿no? Que es muchas veces lo que nosotros vamos a hacer, y el asistencialismo está más abocado a lo que es el estar políticamente, el estar constantemente brindándole algo y solucionando problemas de todo tipo, ¿no? Que sería el ideal de la definición, por así decirlo. De la definición, sí. No, digo yo que que sería... Pero a lo que iba es, claro, a lo que iba es, quizás el confundir ese concepto. ¿Creen ustedes que lo tienen más diferenciado que quizás otra gente a nivel barrial y demás? O mismo uno como estudiante no lo diferenciaba hasta el momento de hacerlo, quizás. ¿Creen que pueden convivir en un proyecto ambas cosas? ¿Dar un servicio y estar en asistencialismo? ¿O son cosas independientemente de un proyecto de extensión, quizás? El asistencialismo más que nada, no el servicio. Dar un servicio claramente está dentro de un proyecto. Así que no sé, quien quiera responderme, que arranque y después seguimos con la otra. Yo arranco un poquito y me gustaría que nos pudiéramos explayar las dos. Bien. Creo que podemos francamente coincidir. Una cosa es asistencialismo y otra cosa es asistir a una persona. Yo en una situación de inundación, obviamente, voy a asistir a esa persona, lo que no quiere decir que yo caiga en un asistencialismo, porque esa misma sola palabra, y como vos bien lo explicabas, que yo te decía, no, es yo te doy todo, como ese viejo dicho de no hay que darle la caña y enseñarle a pescar, o sea, porque en realidad dijimos que la extensión se basaba en la escucha, en el diálogo, en lo que yo te puedo brindar y vos me podés responder, adecuado a la realidad, como decía Alicia. Yo no te puedo ir a decir, si vos estás inundado, que mire señora, no se tiene que mojar los pies. Obvio. A ver, busquemos soluciones entre los dos. En algún momento de todo eso, y en situaciones extremas, como es una inundación, obviamente que uno está asistiendo. Lo que no quiere decir que este asistencialismo lo que esté haciendo, y mucho menos asociado a una cuestión política, que no está bueno o éticamente hacerlo dentro de una facultad o dentro de un proyecto. Es mejor trabajar aparte de eso, ¿no? Y yo creo que no, son dos cosas distintas, porque el asistencialismo lo entendemos de otra manera, pero enseñar aprender entre los dos, entre el equipo, entre las dos partes, entre todos, a cómo solucionar el problema. Creo que está bastante claro, ¿no, Alicia? Vos sabrás aportar algo más. Totalmente. No, totalmente, coincido totalmente con lo que estás diciendo, Elena. Sin duda, hay momentos donde hay que correr y ayudar. Pero eso es algo momentáneo y es una crisis. Dentro de los objetivos de un proyecto de extensión nunca debe estar el concepto de asistencialismo, porque eso genera dependencia. Porque la persona siempre va a esperar recibir, porque es lo que hemos hecho. Entonces, y repito, sin olvidarnos que hay momentos, la inundación de La Plata, lo que sea, que uno, si tiene recursos, sale a asistir en lo que sea, pero en el proyecto tiene que haber un crecimiento conjunto. Es decir, estamos todos digamos, en conocimiento, en actividad, en recursos, estamos acá. Cuando termina el proyecto tenemos que estar acá. ¿Por qué? Porque hemos crecido todos. Hemos crecido en conocimiento, hemos crecido en obtener herramientas, hemos crecido también en interrelaciones.
Yo sé que esto por ahí no suena del todo bien, pero estoy convencida que el asistencialismo genera dependencia. Y a veces nos sentimos hasta importantes, porque hay personas que dependen de nosotros, y esto tiene que ser erradicado totalmente de nuestra mente, porque nosotros somos uno más dentro de esa construcción, y donde todos vamos a estar aportando y todos recibiendo. Y en cuanto al servicio, que mencionaste también, el servicio puede ser también una parte del proyecto, pero no puede ser el proyecto. Entendiendo como servicio algo que, una experticia, algo particular que la facultad puede tener y puede aportar. De hecho, nosotros dentro de la facultad tenemos un montón de servicios, y es cierto, es una pata importante, porque dentro de los proyectos los servicios también trabajan, pero tampoco es eso extensión. Sigo repitiendo lo que dijimos desde el principio, es una conjunción de elementos. Todo puede ser parte, pero no es lo único. Bien, bien, queda claro y estuvo bueno lo que dijeron ambas. Y me voy a quedar con eso de que decías de todos los servicios que hay dentro de la facultad y que si bien se llevan al barrio y todas otro tipo de actividades que concluyen en un proyecto de extensión, que llevan a ese proyecto al barrio, que llevan a hacer prácticas, por así decirlo, y que muchos estudiantes se suman a la extensión por ese lado, ¿no? Por el lado de, una práctica. Quizás mencionar que la extensión no es hacer solamente prácticas y que por otro lado, ¿qué diferencia tienen las prácticas de la extensión con las prácticas realmente académicas, por así decirlo? No sé, quien quiera responder, que arranque y vamos al tuntum. Creo que hacer prácticas de extensión es una buena puerta de inicio. O sea, a veces cuando uno está en un primer año, en un segundo año y se suma a alguna actividad y lo hace como una práctica extensionista, es una buena puerta de entrada. Como nosotros a veces invitamos a los chicos, vengan, acérquense, no van a formar parte, van a estar como formalmente dentro del proyecto, pero pueden escuchar, ver, entender lo que se está haciendo. Es una buena manera de empezar a conectarse, ¿no? Porque es muy difícil que alguien venga de repente y diga soy extensionista. Es una puerta de entrada. Sobre todo si son prácticas más integrales, como decíamos, que uno puede investigar algo, saber hacer un relevamiento, ver qué se necesita, investigar, bueno, un montón de cosas. La diferencia que yo creo que evidentemente hay con lo académico es que las prácticas académicas son muy dirigidas hacia alguna producción, o hacia alguna clínica, algo en especial que hace a la carrera en sí. O sea que no hay una necesidad de la sociedad que nos esté convocando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va la formación de nuestros estudiantes, con nuestros docentes y en ese ida y vuelta. En el campo de la extensión, las prácticas van hacia otro lado, las prácticas. Es cierto lo que vos decís, porque a mí me ha pasado muchas veces haciendo encuestas con los chicos, que ¿por qué te acercaste? Y porque ustedes dan prácticas, dicen. Claro, nuestra carrera ha perdido, a veces, claro, ha perdido el contacto con el animal, que lo teníamos mucho más cuando éramos menos o cuando había animales en la facultad. Entonces los chicos tenían más oportunidad. Es cierto, hace mucho. Entonces cuando lo que vieron en la extensión, y que está muy bien tomarlo, y que tenemos que tomar nota, y en la facultad, charlarlo entre todos, ¿qué se puede hacer con eso? Porque los chicos se pueden sumar a lo de Alicia, porque de paso ven conejos, se pueden venir a lo que hacemos nosotros porque ven gallinas, bueno, claro que les sirve y les gusta. Como yo te repito, es una buena puerta de entrada para ver si realmente te podés sumergir dentro de la extensión. Por ahí tenés que entrar, eso está bien, pero no es lo mismo que una práctica preprofesional, que está totalmente dirigida, por eso están divididas, está dirigido a la formación tuya como profesional en determinado punto. Alicia, vos lo vas a redondear totalmente. No, solamente sumando, una práctica preprofesional, al ser académica, tiene una estructura. Tiene objetivos claros que se deben alcanzar en cuanto a contenidos, a prácticas, a destrezas y habilidades que se tienen que adquirir. Claro. En cambio, una práctica dentro de extensión
uno no sabe con qué se va a encontrar. Y voy a dar un ejemplo chiquitito. En uno de los proyectos de extensión, que es en el de Tambos y Cerdos Sanos, trabajando en eso, uno de los chicos se ponen a charlar y resulta que, claro, estaban tratando de mejorar las condiciones higiénicas del tambo. No sé, Nico, si vos estabas en ese grupo. Lo he escuchado, Y no lo viví, pero lo escuché. Sí, Okay. fantástico. No había agua caliente para limpiar los tachos. Entonces se dieron cuenta que no solo no había agua caliente, no había instalación de gas, no había... Entonces a uno de los chicos se le ocurrió empezar a pensar cómo armar un calefón o un termotanque solar. Sí. Y se pusieron a trabajar en eso. Y por supuesto, fueron a buscar ayuda. Pero lo que quiero decir es que la coyuntura que uno encuentra en el momento y el problema a resolver no siempre va a tener que ver con el futuro desempeño como cirujanos, suponiendo que alguien quisiera ser cirujano, sino con las realidades concretas y los problemas concretos con los que se van a encontrar. Bien, bueno, yo de mi parte ya no más preguntas, agradecerles a las dos por contestar, y no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, o Vicky, si querés cerrar, quedan vos. Sí, mientras que, bueno, me sumo al agradecimiento de Nico, nos quedan 4 minutitos, pero si quieren ir pueden hacer preguntas. Ahora igual les voy a compartir todos los integrantes que están detrás de esta charlita, más allá de los que estamos poniendo un poquito las caras, pero nada, es un poco contarles que esto viene, digamos, de un grupo de becarios que se inició con Elena ya hace un tiempo, ¿sí? Pero que bueno, que la idea es que nos podamos conocer, compartir, todo esto va a tener una cierta continuidad, y que si tienen preguntas ahora las puedan escribir por el chat, si alguno quiere, digamos, activar el micrófono, pero que si no también nos puede por las redes. Acá creo que se ven un poquito las caritas de todos los becarios que nos están acompañando. Pero más allá de todos ellos y agradecerle que tienen sus distintos roles, también les quería compartir, a ver si ahí nos vemos, ahí están todos los contactos, si tienen dudas o cualquier cosa, ahí nos pueden contactar. Y el viernes, les paso en estos últimos minutitos el chivo, el viernes a las 6 de la tarde tenemos el encuentro con referentes de centros comunitarios, ¿sí? Ahí va a estar Mercedes, y Melina, que ellas están trabajando en todo lo que es la la Prosecretaría de Políticas Sociales. Y a las 6:30 tenemos la charla con María Bonicato, que ella va a estar charlando con nosotros sobre territorio y los distintos actores. ¿Sí? ¿Qué significa? Nosotros usamos tanto la palabra territorio y actores, pero bueno, ¿qué significa por un lado? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podemos hacer extensión? Digamos, ¿qué son los proyectos? ¿Qué son los centros comunitarios? A las 6 y 6:30 el viernes vamos a tener ahí ese espacio para compartir. Y bueno, más que agradecida, más que feliz. Yo en el chat no veo a nadie que esté queriendo comentar algo, pero bueno, están todos los canales abiertos. Si quieren después, esto igual va a estar grabado, la idea es poder compartirlo por las redes, pero cualquier duda, estamos acá. Y hoy, nuevamente, gracias a Nico por la magia de la entrevistar, y gracias a Alicia y a Elena por compartir y estar en este espacio con nosotros en nuestra primera charla que tantos nervios nos generaba. Yo, permitime, Vicky, que les quiero agradecer muchísimo yo a ustedes. Me recopé con la idea, me encantó. No sé, compartir con todos los becarios y con Alicia para mí ha sido un placer muy grande. Parte de mi corazón ya lo conocen desde que voy en extensión. Era como un hijito, así que bueno, más que feliz y contenta y orgullosa de ver cómo las cosas han crecido tanto y siguen adelante y se arman todas estas iniciativas. Y cuántos recursos humanos de futuros extensionistas veo acá, así que bueno, vamos, muy bien, muy bien. Bueno, en cualquier momento se corta, así que... Sí, en ese momentito entonces que queda, yo también quiero agradecerle mucho a Elena, porque a mí me facilitó mucho el trabajo. No sucede tan habitualmente.
que alguien que deja la tarea, deje las cosas tan ordenadas y con tantas charlas que tuvimos en el intermezzo para poder ponerlos al tanto. Alicia. Gracias, Elena. Casi que te volví loca. Ya Alicia abrió una puerta y aparecía yo. Hola, Alicia. Ya era como, bueno, está bien, andate, me decía Alicia, ya me explicaste, no vuelvas más.